¿Se puede tener cráneos humanos? Bueno, la respuesta es un tanto compleja. Te explico. Depende de dónde estés, depende un poco de quién seas y depende de la forma en la cual hayas conseguido el cráneo en cuestión. En la mayoría de países, a nivel mundial, digamos que están en zonas grises. Y te explico. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, la mayoría, en algunos estados sí que es legal, en otros no. En Europa, en Reino Unido es legal tenerlos, en la mayoría, en algunos es completamente ilegal, en otros ya digo, está en zonas grises. ¿Por qué? Depende de quién seas. Si tú has estudiado medicina, odontología y tal, y lo has pedido, lo puedes tener. Pero técnicamente la compraventa de este tipo de piezas, por así decirlo, es ilegal. O sea, hay pocos sitios en los cuales sí se puede hacer, como por ejemplo en Reino Unido, que ya estaban diciendo de ilegalizarlo también, pero la mayoría de sitios lo que es ilegal es la compraventa de restos humanos. Esto se hace para que no trafiques con restos humanos, o sea, con órganos y tal. En este caso, en el caso de los cráneos, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor tenías, pues tu padre, tu abuelo, quien fuera, era médico, era odontólogo, era alguien, un profesor que estudiaba o que daba anatomía o lo que fuera, y tenía cráneos de estos. Entonces tú hoy lo heredas. ¿Es ilegal que tú tengas ese cráneo? No. O sea, técnicamente tú no lo has comprado, no has hecho nada con él, con lo cual está en esa especie de vacío legal raro, en la cual sí puedes tenerlo. Ojo, si yo sé que tú lo tienes y te hago una oferta de compra, el solo hecho de ofertarlo ya es ilegal. O sea, tú no puedes venderlo, yo no puedo comprarlo, pero técnicamente sí puedes tenerlo. Ahora bien, tú eres dueño de un bar y dices, pues voy a poner esta pieza tan bonita para llamar la atención. Eso es exhibición. En el momento en el cual lo estás exhibiendo, mal. Eso sí que es ilegal. Y dices tú, entonces, ¿cómo es que los museos, por ejemplo, lo tienen? Pues ahí es donde voy. Tú tienes una fundación, un museo, un gabinete de curiosidades, etcétera, y en ese caso se puede exhibir. O sea, tienes las garantías, los permisos del gobierno de tu país, en este caso, y puedes exhibirlo. Pero eso es complejo. O sea, una persona a nivel privado técnicamente no debería de exhibirlo en prácticamente todo el mundo. Y estamos viendo que hay países en los cuales se están quitando de los museos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos en una época rara de moral y de... pues estamos blanditos. Entonces, todas estas piezas que antiguamente se consideraban arte tribal o momias, a las momias hoy en día se las llama personas momificadas, etcétera, 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 pues pasa lo que pasa. Y hay muchas piezas con un nivel importante que están en la trastienda del museo metidas en una caja porque no quieren estar pues exhibidas, no quieren que estén visibles para el público general. Luego también se da el caso de, hay países que por ejemplo piden sus restos, los restos de sus antepasados. Ya haré otro vídeo en el cual hay una subasta con un naga y la India pide a Reino Unido que pare la subasta para pues devolverle esa pieza. Resulta que esa pieza es mía. Ya, como digo, ya haré otro vídeo. El caso es este. Tú puedes tener, en este caso, por ejemplo, aquí donde lo veis, esto no deja de ser una réplica. O sea, estas réplicas las hago yo, se venden en la web. Y obviamente esto sí, lo puedes tener. Hoy en día dan el pego bastante bien. Entonces, tener una pieza original, te la juegas un poco. Sobre todo depende de qué países. Hay países en los cuales no se puede tener. Hay otros en los que sí se puede más o menos tener, pero, o sea, no la puedes exhibir, no puedes comprar, no puedes vender, etcétera, etcétera.
Y luego hay otros sitios en los cuales de momento sí. Como digo, Reino Unido y tal. Son los menos, son muy pocos. Y te digo una cosa, si tú compras una pieza, por ejemplo, a Reino Unido, él te la puede enviar técnicamente sin problemas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega la subasta, o sea, la subasta, digo, a aduanas, en ese punto, si a ti te piden información y tal, resulta que tú sí has hecho una oferta de compra. Aunque la hayas comprado en un país legal, mmm, todos sabemos que, por ejemplo, el gobierno de España ahora mismo necesita dinerito. Y si te pueden buscar las cosquillas por ahí, lo van a hacer. Con lo cual, ¿se pueden comprar o vender? No. En la mayoría de países, no. ¿Se pueden tener? Sí. Vacío legal raro, zonas grises, se pueden tener. En un momento dado, tú tienes una de esas piezas y las puedes donar a un museo y tal. Sí. Tú puedes abrir un museo. Hombre, complejo, complicado. Una vez tienes ese museo, podrías llegar a comprar piezas y exhibirlas y tal. Sí. Por eso te digo que depende de quién seas también. Pero en términos generales, tener un cráneo humano se puede, depende del país, entre comillas, es más o menos legal, hay un vacío raro, pero no se pueden comprar ni vender, como digo en la mayoría de países. Mírate tu país, porque además esto es algo que va cambiando. O sea, la gente no se levanta y dice, voy a desayunar leyendo la nueva normativa de mi país, en este caso el BOE. No pasa y a lo mejor es como los animales, como el CITES, te meten una pieza, o sea, un animal que tú creías que no estaba en CITES y te comes una multa. Y es una multa curiosa. Y bueno, a mí se me ha acusado de tráfico de animales, tráfico de especies, por piezas que tenían más de 100 años. O sea, cuidado porque si son restos humanos, y es como digo, jugar, es estar al filo siempre de la navaja, al filo de la legalidad. De momento yo te diría, hoy por hoy, tal y como están las cosas, no compres, no vendas. En la mayoría de países, ya digo, hay otros que sí. Y si cae uno de ellos, un cráneo humano en tus manos, y lo puedes tener sin exhibirlo, o sea, sin mostrarlo abiertamente en público, o sea, una cosa es que lo tengas en tu casa, en una estantería. Si vienen cuatro amigos, no, tampoco te preocupes. Pero no seas tan cafre de montar un bar y decir, voy a poner un cráneo humano. Porque ahí sí que te pueden denunciar. En resumen, ¿se pueden tener? Sí, más o menos. ¿Se pueden comprar y vender? En la gran mayoría de países, no. ¿Y se pueden exhibir? Eso ya digo, depende del país. Aquí no. Dicho esto, mira, ¿tal pego o no tal pego? En fin. Adiós.